Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sotelo Silvia y hoy con mi compañera le vamos a mostrar el capítulo de métodos de enseñanza de María Cristina Davini. Hola, buenas tardes. Soy Molina Celeste, docente en formación, y hoy trabajaremos con el capítulo 10, gestión de la clase, enseñanza y aprendizaje en acción. Y lo primero que vamos a realizar es explicar una breve introducción del tema, las escuelas, el aula y la clase. Como dijo mi compañera, en el texto nos explica que el profesor o el equipo a cargo de la enseñanza puede haber seleccionado y organizado los contenidos, elaborando las estrategias particulares para hacerlo y previendo las actividades para desarrollarlo. Es sabido que muchas veces las características de las escuelas y de las aulas no son las más favorables. Como podemos observar, en el texto hay aulas limitadas, grupos de alumnos muy numerosos, con tiempos rígidos determinados por el cumplimiento de la organización, con la falta de acceso a los recursos de aprendizaje, considerando que son realmente indispensables. Sin desconocer estas situaciones y sin plantear las condiciones jurídicas, el profesor no es un simple espectador del contexto. Claramente puede mejorarlo, aprovecharlo de distintas formas. Bueno, yo voy a desarrollar los dos primeros aspectos. El primero es la organización del espacio y las tareas. Y es cuando el docente plantea el espacio como un espacio áulico donde se obtiene información y donde se organizan las actividades de aprendizaje. Pero no solo tiene que ser eso, sino también que tiene que ser un espacio áulico de interacción de alumno y docente, alumno, docente y todo su entorno que lo rodea. Es por eso que lo que necesitamos es que sea un espacio agradable, eh, y es que las personas también tienden a apropiarse de los espacios en los que viven, y esto es muy importante porque no siempre se tiene en cuenta en el momento de la enseñanza y el aprendizaje. Por eso no solo tiene que organizarse el aprendizaje en un espacio áulico, sino que también puede ser en una biblioteca, al aire libre. Tenemos esa posibilidad de realizar esas opciones. Bueno, y también voy a contar un poco eh, lo que los criterios que nos da Weinstein para llevar a cabo un aula agradable, que es que cada alumno tenga su silla, su mesa. Por eso esto sucede y es más común también que suceda eso en las escuelas y en las universidades. Después tenemos en términos de funciones que nos plantea, que son movernos a través de la clase y comunicarnos con los alumnos que están más alejados. Bueno, y el segundo aspecto es la organización del tiempo y las tareas. Las tareas de aprendizaje y organización en función del tiempo lineal y uniforme. El tiempo externo hace referencia al tiempo que se necesita en determinados contenidos que tenemos que enseñar en las aulas. Y esto quiere decir que algunos contenidos requieren de muchísimo tiempo y algunas veces no contamos con eso los docentes y necesitamos de muchísimo más tiempo. Y también también está regulado en las escuelas esto del tiempo, ya que los alumnos no aprenden en un tiempo determinado, ¿no? Y en las escuelas se tiene que cumplir con esto, con este plan de estudio, en el momento de poner horarios, ¿no? Y que refiere a la organización de analizar el valor educativo y el ritmo, que nos dice que las tareas basadas en el análisis y la secuencia integradora, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que es que hay que dejar que los alumnos realicen tareas solos para fomentar
la autonomía. Con mi compañera vamos a dar un ejemplo de cómo gestionar una clase de segundo año en el nivel primario en el área de matemáticas. Y nosotros como docentes debemos utilizar estrategias y entonces comenzaremos en la clase con los chicos que ya poseen esos conocimientos previos en segundo año. Y nos referimos a estos conocimientos previos justamente gracias a esta base es cuando se construye y es posible que ellos continúen aprendiendo nuevos significados, lo cual en segundo año ya posee una memoria de cantidad. Y esto significa que ya el alumno ve un objeto, un conjunto de cantidades y no hace falta que él los cuente. ¿Pero por qué? Porque en primer año ya el alumno, por ejemplo, si le mostramos un dado y le enseñamos el conteo, ellos ya van a aprender y en segundo año ya van a saber la cantidad. Por ejemplo, si le mostramos el dado van a saber que hay un puntito y es un 1. Y si hay un 6 van a saber que hay 6 puntitos. Y bueno, esto es muy importante porque el alumno los va a decir sin necesidad de contarlos. Bueno, voy a hablar de las estrategias que vamos a utilizar en segundo grado, que son el conteo de las colecciones con elementos y el ordenamiento que nos referimos, como por ejemplo el número 30, el anterior y el posterior. Asimismo, podemos hacer la comparación de cantidades, también con otro ejemplo, con símbolos de números, con la articulación de resultados, con lo que trabajaremos con los alumnos. En este caso, con situaciones de problemas, como por ejemplo, si tengo 2 caramelos y compro 2 más, ¿cuántos caramelos voy a tener? Y a eso nos referimos a que el alumno se va a anticipar al resultado y no va a tener que realizar la cuenta. Y si trabajamos con los conceptos de agregar, sacar, quitar o avanzar, retrocesos en donde ellos van a ir construyendo conceptos con estos conocimientos. Voy a pasar a explicar la coordinación del grupo y las tareas. El docente tiene como función coordinar la participación de los alumnos y potenciar su aprendizaje. El docente es el mediador en medio del aula. Hay 3 fases, ¿no? Claramente que podemos llegar a distinguir, que es, una es la perspectiva cognitiva, que es la interacción con otros alumnos. Después tenemos la dinámica y la comunicación, que es cuando se separan en pequeños grupos, ¿no? Dependiendo si tenemos un grupo muy numeroso o muy pequeño. Después tenemos la perspectiva sociocultural, que esa es la perspectiva de comprensión personal, ¿no? Sin juzgar al otro. Sabemos que el docente a la hora de generar la clase tiene dificultades, como por ejemplo la heterogeneidad. Y también el tamaño del grupo, como veníamos hablando, charlando, que cada alumno es diferente, su estilo es diferente, su interacción es diferente, su capacidad es completamente distinta. El desafío del docente es formar grupos colaborativos, como dice acá, ¿no? En el aprendizaje. Pero sabemos que para llegar a ese grupo colaborativo de aprendizaje tenemos que tener bien en claro los criterios de organización y distribuir las tareas bien en clases. Que sea el trabajo de grupos pequeños, que podamos establecer límites, tener en cuenta si trabaja, si no trabaja, cuál es la dificultad del alumno. Y cuando realmente ya el grupo ya está integrado, el profesor lo que debe hacer es mantener al grupo activo. Voy a pasar a explicar el último aspecto, que es la administración de los recursos y la tarea. El ambiente de la clase no solo implica en la administración del tiempo, sino también influye en el aprovechamiento. Claramente es un soporte fundamental para la realización de las tareas. Las funciones principales que cumplen los recursos son: el primero es poner en contacto el conocimiento tácito, que es el conocimiento previo que los alumnos ya traen, para
adquirir nuevos conocimientos, a enseñar. El segundo es que el docente ofrece distintas estrategias de representación de conocimientos, ¿no? El docente no puede apoyar o facilitar el movimiento activo entre los estudiantes y el conocimiento sistemático. También debemos ofrecer los medios de experimentación para construir ese nuevo conocimiento. Como por ejemplo, los recursos influyen con 3 herramientas importantes que son 3 soportes. El primer soporte es el soporte de información y conocimiento, que lo podemos encontrar a través de los textos, libros, gráficos, periódicos, videos, en todo tipo que nosotros podamos adquirir información. El segundo soporte es la acción y el conocimiento, que se pueden realizar a través del laboratorio, realizando mapas, maquetas, etc. El último soporte es la comunicación y la expresión que nosotros como docentes generamos a través de los pizarrones, de los tableros, de las guías de trabajo o de lectura, etc. Bien, lo que pudimos complementar y relacionar con el texto de métodos de enseñanza al diseño es que podemos gestionar la clase para alumnos de segundo año y cómo podemos resignificar y reorganizar estas relaciones entre diferentes conceptos ya conocidos por ellos, generando momentos para reordenar nuevas relaciones y problemas y permitir la producción de otros modelos para que ellos puedan continuar. Lo que vamos a realizar es proponer situaciones de enseñanzas orientadas en la resolución de problemas que permitan al alumno vincular lo que se quiera saber o lo que sabe, haciéndose nuevas preguntas, ¿no? Relacionada con el sistema de mediación y el uso de equivalencias entre distintas unidades, explorar la serie numérica, resolver situaciones problemáticas y el reconocimiento de lo escrito, lo oral y lo simbólico de los números. Que los niños puedan leer los números, que los puedan escribir, que los puedan ordenar si es que están desordenados. Bueno, y en conclusión con el contenido y con todo lo dado, podemos decir que el proceso de enseñanza y aprendizaje es un sistema de relaciones e interacciones regulares, y esta práctica está compuesta por alguien que transmite el conocimiento, que somos nosotros los docentes, y con otro que acepta la participación, que es el alumno. También habrá un contenido que se pretende enseñar y un ambiente que puede facilitar o obstruir esta práctica pedagógica. Y la función del docente en este caso es coordinar esa labor pedagógica. El ambiente reúne un desarrollo de las actividades que influyen en los resultados de la enseñanza, como por ejemplo los recursos materiales y una interacción y participación de los actores que componen la práctica. Y otra variable a considerar es el tiempo en el cual transcurren las tareas de enseñanza, los tiempos de aprendizaje de los alumnos. Sabemos que no son todos iguales, ya que algunos necesitan más tiempos que otros para poder llegar a aprender. El docente debe promover el aprendizaje autónomo en el alumno con el fin de generar una participación grupal, ya que el aprendizaje individual de cada alumno se enriquece con la interacción con otros. Como último aspecto, pero no menos importante, es la administración de los recursos, ya que estos son el soporte pedagógico de las tareas del docente.